Seguimos en el cuarto seminario de innovación educativa que organiza TICMAS en la Feria del Libro. Ahora vamos con un bloque que tiene que ver con la industria. Vamos a hablar sobre por qué invertir en educación. Estamos con Romina Korenblit de Intercorp. Hay toda una cantidad de cosas que sabemos de vos, así que las voy a decir todas. Estudió en la Universidad de Salamanca, también en la del Pacífico Sur. Se recibió de Administración de Empresas, trabajó en Enseña Perú como voluntaria y también estuvo en Seminarium Perú. Romina la van a escuchar hablar, habla en un idioma mezclado porque es argentina, pero también tiene todo un mundo de vida en Perú, tiene un tono de voz muy lindo y lleva 8 años de experiencia enfocados en estrategias empresariales y marketing. Romina, como decía, es de Intercorp Education. Y Lorena Suárez viene en representación del fondo Alaya, es Managing Partner de Alaya, inversionista, economista, tiene más de 10 años de experiencia en la industria de capital de riesgo, forma parte de los comités de inversión de varios fondos locales y regionales, es presidenta de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla. Seguramente hablaremos de un montón de formas de cómo la inversión trabaja en la... Sí, a ver, voy a usar este mientras tanto. Y la integración del Fondo Alaya ayuda a fomentar la igualdad de género en las empresas. El tercer invitado al panel era Matías Lanús, que venía de San Francisco. Hubo un inconveniente con el aéreo, se va a retrasar, no llegó hoy a estar con nosotros aquí. Matías Lanús era Managing Partner de Elevar Equity, era el tercer invitado de la mesa. Lamentablemente nos quedamos sin que pudiera acompañarnos este año. Les quiero preguntar, como para arrancar, si quieren presentar los fondos, cómo está compuesto, cuáles son los objetivos, todo lo que nos cuenten un poco de la identidad de cada uno de los fondos. Muchas gracias. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Alaya Capital es un fondo de capital emprendedor. Nosotros invertimos en compañías de base tecnológica que resuelvan problemas estructurales de la región, específicamente en Hispanoamérica. Alaya está en Argentina, en Chile, en Perú, en México, y bueno, tenemos inversores de 10 países distintos de Hispanoamérica, con el objetivo de ayudar a las compañías, una vez que invertimos, a que crezcan y a escalar en la región. Las oportunidades son enormes, pero es difícil, ¿no? Abrir operaciones en México, en Colombia, en Chile, bueno, y en todos los países que tenemos en Latinoamérica. Entonces buscamos, con nuestra red local y con nuestra experiencia de hace años, ayudar a las compañías a escalar. Y un poco el perfil de compañías que buscamos invertir son compañías que resuelvan problemas estructurales de la región. Eso quiere decir que esos problemas existan tanto en periodos de bonanza como de contracción económica. Somos una región cíclica. Y dentro de ese segmento que identificamos como problemas estructurales, definitivamente que la educación, ¿no? Es un espacio enorme donde podemos innovar y hacer cosas, así que EdTech es uno de los verticales en los cuales invertimos. Bueno, nada, también un placer y gracias por la invitación. A ver, primero recalcar que el fondo, mucha gente nos pregunta eso inicia desde un corporativo que es Intercorp. No es un Corporate Venture Capital, es un VC, donde se priorizan los retornos financieros ante los estratégicos y donde se tienen totalmente inversionistas de terceros, ¿no? Y este fondo se crea de la mano con GSB, un fondo global de educación basado en Estados Unidos principalmente, con el objetivo de impulsar la educación a nivel regional, sobre todo en todo lo que son países de habla hispana, ¿no? El fondo recién está en inicios, de hecho estamos en proceso de levantar capital y la tesis principal es invertir en soluciones de educación, obviamente todo eso tecnológicas, en etapa muy temprana dentro de Spanish Speaking Markets, ¿no? Con la idea de no solo brindarles capital, sino también darles la oportunidad de tener un testbed donde probar sus soluciones, ¿no? Uno de los principales
problemas que se tienen en educación es que abrir las puertas de los colegios, de las universidades, en etapa muy temprana es muy difícil probar. Pero también cuando ya están en una etapa más de crecimiento, capaz que no les sirve a las instituciones educativas o hablando tanto de colegios como universidades. Entonces la idea es no solo brindarles capital, sino darles las puertas a probar tanto en colegios como universidades dentro de la región, tanto en Perú, Colombia, Ecuador y México, ¿no? Te paso este. Parece que tiene que... Ahora sí, ahí está. ¿Qué tiene que tener una compañía, una escuela, una universidad para que ustedes se interesen en ello? ¿Una escuela? Una escuela, una compañía, un producto tecnológico, todo lo que ustedes acompañan. ¿Cuál es esa característica? ¿Qué miran? A ver, creo que primero el fondo está enfocado en startups de educación, ¿no? Que hay que diferenciar lo que es invertir en educación, que puede ser un colegio o una universidad, versus invertir en una startup de educación, ¿no? Nosotros, lo primero es que ataca un problema real, ¿no? Hay veces hay muchas soluciones que pueden sonar muy atractivas o pueden ser interesantes, pero que no atacan un problema de la región, o muchas veces hay lo que se denomina arbitraje geográfico, que en otras geografías se pueden ser muy atractivas, que para nuestra región no es la realidad o no es el timing del mercado hoy en día, ¿no? Entonces, eso por un lado, uno, que ataque un problema real hoy en día, y dos, en nuestro caso puntual, es que esté en una etapa muy temprana, ¿no? de la solución, y que, bueno, obviamente sea disruptiva para el sector. Te diría que el perfil de compañías que los fondos, ¿no?, de Venture Capital en general invierten son compañías que resuelvan problemas muy, muy grandes. Un fondo de Venture Capital probablemente invierta en 20, 25 compañías una vez que constituye su fondo, y lo que busca es que por lo menos cada una de las compañías que invierte tenga el potencial de devolver el fondo. Entonces, en general, este tipo de financiamiento va hacia compañías que sean muy grandes, que sean escalables. Para darles una idea, si el fondo es de 100 millones de dólares y al momento de salir el fondo tiene el 10% de la compañía, imagínense el tamaño que tiene que tener como potencial. Entonces, te diría que ese es uno, ¿no? En nuestro caso, nosotros invertimos también en compañías de base tecnológica, que la tecnología permita escalar, pueda ir a otros países, a Latinoamérica o al mundo, ¿no? Muchas veces también. Entonces, el perfil de empresas que en general los fondos de Venture Capital o de Capital Emprendedor suelen invertir, suelen mirar que esa empresa esté apalancada en la tecnología y que la tecnología permita resolver de manera masiva una problemática, en este caso en el vertical de educación. Escalabilidad e impacto, digamos, son los principales verticales como para prestar atención. ¿Y cómo los acompañan a lo largo del tiempo? Sobre todo teniendo en cuenta que ustedes entran en una etapa temprana. Sí, yo pensaría un fondo como un socio más, ¿no? Es un socio que tiene algunas características distintas, así como los emprendedores, los equipos fundadores, ¿no?, van evolucionando, se conocen, a lo mejor se conocen de toda la vida o empiezan a transitar alguna idea juntos y terminan siendo socios. Ese es un perfil de socio fundador. Pero hay otro tipo de socios que son socios que administramos fondos de terceros con una estrategia de alocar ese capital en compañías y tener participaciones minoritarias. Minoritarias en general van entre el 5, 10, 15%, ¿no? Entonces, el socio, nosotros como socios no tenemos control de las compañías, pero sí buscamos ayudar, no solo aportando capital, que es necesario para escalar. Sin capital el camino se hace mucho más lento, ¿no? Y la competencia en general en este tipo de empresas también es de velocidad, con lo cual uno es el aporte de capital, pero el otro aporte también es de conocimiento y de redes, ¿no? A veces los equipos fundadores conocen con mucha profundidad el problema, saben cómo resolver, cómo armar su compañía, cómo ejecutar, pero no conocen, o siempre aporta valor tener redes adicionales que los ayude a pensar una compañía escalable, una compañía que en muy pocos años pueda tomar liderazgo en la región. Y en nuestro caso particular, como les decía al principio, abrir operaciones en la región tiene muchas fricciones, la internacionalización, digamos, culturales, de usos.
de redes. Y al nosotros estar en tantos países con equipo o con nuestros propios inversores, que también tienen incentivos a ayudar a las compañías que invertimos, esa primera entrada al mercado se hace menos costosa en tiempo y en capital. Entonces ayudamos mucho a las compañías cuando tienen su siguiente paso de internacionalización, bueno, a compartirles nuestras redes locales, nuestra experiencia, para que puedan entrar más rápido en ese mercado. Y bueno, eso es una forma de ayudarlos desde nuestro rol, ¿no? Como inversionistas que no estamos full time en la operación. Romina, ustedes, está bien que todavía no arrancaron, hay que hacer siempre esa salvedad, pero tienen un plan de trabajo. A ver, creo que va muy de la mano de lo que dice Lorena. Primero, esto es un casamiento, no es algo de corto plazo que decís, bueno, invierto y si en un año no me gustás, chao. No, o sea, acá es un commitment de largo plazo donde desde el momento cero tiene que haber como, no sé, cierta química también entre, hay que hacer un match, o sea, por ambos lados, desde los founders con los fondos con el founder, porque sí, o sea, es ayudar a remar en las buenas y en las malas en todo momento, ¿no? Y como decía Lore, desde temas de contactos hasta temas de cómo se expanden. Parte del testbed y gran parte de la ventaja que vemos de nosotros en este camino es educación es un sector muy difícil que tiene muchos actores, el sistema es complicado, o sea, tenés por un lado los estudiantes, los profesores, los directores, bueno, como todo sector, ¿no? Pero el tener un track record de 15 años operando dentro del sector es parte de lo que nosotros queremos brindarles, ¿no? No solo es, ok, te ayudamos dentro de lo que es el network o dentro de lo que vendría a ser la expansión, sino es adentro, en la operatividad, cómo te podemos ayudar a cortarte la curva de aprendizaje dentro de lo que es la escala dentro de la educación en Latinoamérica y en la región. Eso por un lado. Y por otro lado, como decía Lore, ¿no? Creo que los founders, emprender es algo solitario en el camino y hay veces que necesitas socios de confianza y que te ayuden en todo el momento, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos ser, esos socios de confianza que nada, cuando estás bien están ahí, cuando estás mal también, ¿no? Están para ayudarte en todo. Porque a veces es para contratar equipo y a veces también puede ser para, no sé, ya temas de financiamiento o siguiente ronda, etcétera, ¿no? Son diferentes necesidades en camino. Me gustó lo de es un casamiento o es un compromiso a largo plazo. Ahí también me imagino que acompañarán en las compañías que arrancan con ustedes en una etapa muy temprana, acompañarán en capacitación o vínculos con otras, con socios. ¿Cómo arman ese ecosistema? Bueno, a ver, primero, la mayoría de los fondos, uno tiene como un advisory board que es clave también para los founders, ¿no? O sea, uno no puede pretender que domina todos los temas y es clave tener no solo el network externo, sino el interno del fondo, que es esos advisors que tienen como puntos estratégicos hoy en día en inteligencia artificial, en tecnología, dependiendo de lo que necesitas. Eso es una red clave, ¿no? De ahí tenés, dentro del propio fondo siempre hay como más especialistas en cada tema y bueno, y los vas ayudando dependiendo de la necesidad, ¿no? Sí, en nuestro caso, cuando una compañía empieza a estructurar su ronda de financiamiento, bueno, en general estas compañías buscan algo que se llama un lead investor, que es el que primero invierte, setea una evaluación, setea las condiciones de la ronda y después están lo que se llaman los followers, ¿no? A nosotros nos gusta liderar o coliderar las rondas, ser los primeros inversionistas institucionales de las compañías y en general quien lidera la ronda o colidera se sienta en el directorio ya con un rol de director o con un rol de observer y en general ese directorio se reúne a veces trimestralmente, a veces mensualmente, dependiendo un poco la dinámica de cada una de las compañías. Entonces estar ahí acompañando un poco las decisiones tácticas y estratégicas, ¿no? Porque una compañía que recién empieza es increíble lo táctico y lo estratégico prácticamente que es lo mismo, ¿no? Porque vamos para allá o para allá, como recién empieza puede cambiar totalmente el rumbo. Entonces nosotros la manera de ayudar es estar cerca en esos momentos de discusión
Y después te diría que más que capacitación, no hay ninguna compañía que sea igual a otra, porque no hay ningún emprendedor que sea igual a otro. Entonces, en nuestro caso, nosotros ya tenemos un portafolio de 40 compañías, entonces buscamos conectar a los mismos emprendedores que están más adelantados o que están en otras geografías para que se ayuden, acompañarlos desde el board y ir entendiendo en ese momento qué es lo que necesitan. Y puede ser bien disímil y un poco como decía Romy, a veces hasta los emprendedores, entre los mismos socios hay conversaciones que están trabadas y un inversor de confianza y que entienda lo que significa emprender a veces puede ser una oreja o una discusión o puede ayudar a resolver temas que con los empleados no se puede hablar y a lo mejor con los mismos socios tampoco, ¿no? Les hago una pregunta fuera de programa. Nosotros antes de comenzar yo les había dado un punteo, pero teniendo la experiencia que tienen ustedes en el ambiente me da como para preguntar esto. No me tiren con un zapato, pero quería preguntarles si se animan a hacer una lista de aciertos y errores que puede tener una compañía, no cuando esté buscando un fondo, sino cuando consigue ese fondo, y ustedes dicen, es por acá y no es por acá. A ver si ordenamos un poquito. Algunos grandes errores, por ejemplo, y esto tiene que ver más con una estrategia de financiamiento. Muchos emprendedores o emprendedoras que empiezan a buscar capital no de un socio institucional, sino de personas físicas que se les llama inversores ángeles. Es muy difícil setear una evaluación cuando empezás y tenés una idea y te aportan el primer capital. Y en general ahí siempre hay un error grande, que es dar más participación y lo que se llama diluirse mucho, ¿no? Cuando tu proyecto es una idea y recién estás empezando y alguien te aporta 150.000, 300.000 dólares, bueno, ¿cuánto vale mi compañía? Y bueno, vos quédate con el 60, yo con el 40. Parecería lógico y no es para nada lógico. Entonces, el primer gran error es cómo se estructura en su inicio la compañía, porque lo que va a querer el inversor es que los socios fundadores estén orientados a lo que se dice el equity, ¿no? Al resultado final de la compañía. Y si en subsiguientes rondas se quedan con muy poquito equity, tienen incentivos a dejar de prestarle atención a ese proyecto e irse. Y quizás no lo dijimos con tanto énfasis, pero al final del día, quien hace la diferencia es la persona, ¿no? El fundador, la fundadora, el equipo fundador, que querés que esté incentivado por muchos, muchos años, y ese incentivo tiene que venir por la cantidad de acciones. Así que ese es uno de los grandes, grandes desafíos. Y post-inversión, y ahora te dejo, Romy, para no súper extenderme, pero post-inversión quizás siempre hay un juego muy fino entre la capacidad de escuchar, entre no escuchar nada, escuchar algo, tomarlo, incorporarlo, y hacer absolutamente lo que te dicen los inversores, ¿no? Entonces, en el medio, esa tensión es un buen aprendizaje. Tener capacidad de escucha, aprovechar la experiencia de quienes son tus socios o socias, poder eso digerirlo y tomar tus propias decisiones. Muchas veces, donde creo que se pierde más valor es no saber aprovechar la red de tus propios inversores, que requieren más disciplina, más esfuerzo, otra governance distinta, y ahí creo que se pierde muchísimo valor, y creo que esos dos tienden a ser los errores más graves. Tengo otros, pero después sigo. Bueno, primero me pongo un poco el gorro del momento de hacer pilotos, o sea, desde mi mirada más de educación. Un tema que para mí es esencial es el realmente empatizar con tu usuario. Y usuario puede ser desde los docentes, que hoy en día sabemos todo el conflicto que hay atrás del tiempo, las capacidades, la cantidad, y también el estudiante, ¿no? Entonces hay veces que... y el sistema, ¿no? Entonces los déficits del sistema. Entonces pasa que muchas veces hay ideas brillantes detrás de un montón de founders en educación,
pero no se toma el tiempo real de entender a tu usuario y su situación actual dentro de la región, del sistema que vive, y eso termina teniendo consecuencias, obviamente, después a escala y a futuro, ¿no? Porque capaz que en una etapa muy chiquita puede funcionar, pero creo que es muy importante no solo atender a tu mirada como founder, sino lo que el mercado te está como empujando y demandando. Hay veces que uno tiene los roadmaps gigantes de evolución del producto y hay veces que capaz que tenés que evolucionar en base también a lo que el mercado te va pidiendo, y puede ser como una escala con mucho menos fricción en el camino. Eso más desde el lado como de creación de producto, te diría, y desde la mirada más de como al momento de hacer pilotos y empujarlos. Desde el lado más de inversión, creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Lore. Creo que también hay un tema de... es difícil, ¿no? Y decía este tema de la importancia del founder. Al fin y al cabo, en etapa temprana es todo. O sea, el equipo fundador es todo. O sea, el producto se puede iterar 100 veces en el camino y vos estás viendo el mercado y estás viendo si el founder tiene las habilidades, la resiliencia. O sea, se habla mucho de los inmigrantes, se habla mucho de gente que sufrió en la vida, que al fin y al cabo termina teniendo los mejores desempeños detrás como founders, ¿no? Entonces, yo te diría que tiene que tener este hilo fino, esta línea gris, como decía Lore, de ser lo suficientemente apasionado del problema, pero no de la solución, sobre todo en etapa temprana. Creo que eso para mí es a veces como uno de los mayores errores que veo, que están tan sesgados con la solución que crearon, que a veces es difícil volver cuál es el propósito y el problema que estás atacando para iterar lo suficientemente rápido, porque eso es un también mercado de mucha velocidad y de mucha escala, ¿no? Ese te diría que para mí es uno de los grandes retos. Gracias por la generosidad de la respuesta, porque me parece que es algo interesante para saber. Les hago la última pregunta y les agradezco el tiempo que nos dieron. Y es una observación, tal vez. Las EdTechs en Latinoamérica son muchísimas, en Brasil y Latinoamérica hay un montón, y hay EdTechs que se ocupan de cuestiones específicas, no sé, administración o cuadernos de comunicaciones, hay muchas de educación superior. Les quería preguntar por lo que se está haciendo a nivel primaria y secundaria, escuela básica y media. ¿Cómo ven ese espacio en las EdTechs y también cómo ven el financiamiento de esas? A ver, es una pregunta difícil porque te hablo desde la perspectiva de un fondo que al fin y al cabo, como dijimos, un fondo busca retornos, ¿no? Entonces, creo que no estoy diciendo nada no sabido de que todo lo que vendría a ser educación superior trae capaz que retornos mucho más rápidos, o puede ser hoy en día en la región un sector mucho más lucrativo, se podría decir. Sin embargo, creo que está en la agenda de todos la necesidad de la educación básica, la esencia de empezar por la base, y también es un tema de mindset desde el lado de los inversionistas, ¿no? Creo que hay que empujar a empezar por la base, y también creo que es un tema que va, no sé cómo decirlo, si va bajando, ¿no? O sea, si vas viendo más inversión en educación como sector en general, lo vas viendo en workforce, y de ahí lo vas viendo en educación superior, y de ahí hoy en día vas viendo muchas más soluciones que están en la transición entre secundaria y educación superior. Y yo creo que ir bajando, hoy todos sabemos todo lo que hay con escritura, matemáticas. A ver, nosotros en Intercorp tenemos Innova School, sabemos perfectamente, es la red más grande en la región y sabemos los dolores que hay en K12. Y sí, es un cambio de mindset, es saber empezar por la base, es entender que es un proceso también. O sea, educación antes era un mercado dentro de lo que vendría a ser venture capital poco visto, y cada vez está migrando a ser traer más ojos de inversionistas, ¿no? No solo por impacto, sino también por los retornos que tiene, ¿no? Entonces es saber que también en educación básica es capaz que un retorno más lento, pero lucrativo y mayor muchas veces. Gracias. Nosotros vemos que hay una oportunidad muy grande, pero es, a nuestro entender, absolutamente desafiante, ¿no? Entrar como una startup de
de EdTech o de tecnología en el proceso de aprendizaje primaria y secundaria dentro de las aulas con contenido. Nosotros siempre vemos cuando invertimos en una compañía, voy a dar un ejemplo que no está un poco fuera de época, pero que el usuario, el sponsor y el cliente tienden, si son la misma persona, va mucho más fácil, ¿no? Porque la uso, lo quiero, lo compro. El ejemplo sería el juguete que usa el nene, la mamá que lo pide y el padre que lo paga. Digo que está fuera de época porque eso ya no funciona más, pero ilustra, ¿no? En el caso de tecnología dentro de las aulas, primaria y secundaria, dentro del aprendizaje, es terriblemente complejo para una startup de tecnología, porque el usuario puede ser el alumno, el sponsor puede ser o no el profesor, quien decide puede ser la misma institución o se lo trasladan a los padres. Entonces, realmente crecer a escala es un problema o es una oportunidad muy grande, pero también la efectiva resolución de ese problema y la escala rápidamente hacia lo que nosotros esperamos o buscamos dentro de nuestras compañías tiende a ser muy complicada. Por eso socios como Romina tienen sentido que puedan entrar rápidamente, que puedan iterar, que puedan desde etapas tempranas buscar resolver esos problemas, que el problema está, pero es bastante complicado, ¿no? Entonces vemos muchas compañías que lo están intentando, pero bueno, acelerar, crecer es un problema complejo que bueno, ojalá muchos lo resuelvan, ¿no? Porque el impacto va a ser enorme. Gracias. Les quiero agradecer a las dos el haber participado en el panel. Romina Korenplit es de Intercorp Education, Lorena Suárez es del Fondo Alaya. Gracias por haber estado en el 4º seminario de TICMAS en la Feria del Libro. Muchas gracias.